Déjenme darle la bienvenida a ustedes, por supuesto. De más está decir que siempre son bienvenidos. También a los que nos siguen en Radio Vida, en la ciudad de Hamilton. Y también nos está siguiendo una radio de Nicaragua, una en México y también Perú. Así que yo no sé cómo hace el Señor las cosas, honestamente, pero Él las hace. Así que les damos todo un cordial saludo a todos los que nos están escuchando. No nos ven, algunos nos ven por medio del canal, pero obviamente la radio es simplemente audiencia. Así que a todos ustedes les enviamos de parte de esta iglesia en Toronto un abrazo fuerte y un saludo muy cordial. Voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos y váyanse, por favor, al último capítulo, que es el 16. Marcos, capítulo 16, y vamos a leer los versos 1 al 8. Y el verso 1 comienza diciendo de esta manera: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, esto es, al cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Palabra santa es esta, Señor, inspirada por ti, y te imploramos ahora que la ministres, por favor, a cada uno de nuestros corazones, porque te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que le puse a esta exposición es: Seremos levantados. Y este tema de la resurrección es muy interesante. Ha generado enormes debates a través de la historia. Hoy, francamente, no es la excepción. Inclusive creo que se ha amortizado el tema de discusión acerca de este evento extraordinario y que no tiene par en la historia de la humanidad. No hay problemas para la ciencia hablar de la posibilidad de resucitar a una persona. La resucitación hoy día cuenta con, una tecnología altamente avanzada, de punta. Hemos avanzado muchísimo en las últimas décadas en lo tocante a la ciencia biológica. Y no solamente eso, pero contamos también con un mayor incremento de conocimiento en cuanto a la biología humana. Y entonces médicos y expertos en esta área hacen casi milagros. Digo casi porque no son milagros en sí, sino la habilidad de los médicos para traer de nuevo, despertar a una persona que ha entrado en muerte clínica. Es algo extraordinario.
Y acá donde justamente se dividen las opiniones, porque hay una diferencia entre lo que es la resucitación y la resurrección. Puede sonar lo mismo, pero es diferente. Una cosa es hablar de resucitación, donde una persona es traída otra vez, en términos médicos, si se quiere, a la vida, pero eventualmente tiene que encarar la muerte nuevamente. Pero cuando hablamos de resurrección, se trata de un acto milagroso, donde el poder de Dios levanta a la persona que ha muerto, o está muerto en términos espirituales, y no vuelve a ver la muerte. Es decir, que obtiene una victoria que no se asemeja ni por casualidad al caso anterior. Hay mucha gente que cuestiona la veracidad de la resurrección, alegando como que es una imposibilidad científica. Sin embargo, el hecho de que para los de la ciencia resulte una imposibilidad el acto de la resurrección, no significa que la resurrección misma tenga que ser una imposibilidad. Es posible que la ciencia no pueda dar respuesta a cómo es que se puede suscitar una cosa semejante. Pero el hecho de que la ciencia no tenga respuestas para algunos interrogantes no significa que han cerrado el debate. Es simplemente que todavía no tienen la comprensión. Inclusive si nunca llegan a entender la dinámica que hay detrás de ciertos eventos que efectúa Dios, los milagros, y pienso yo que es el milagro de los milagros, la resurrección de Cristo, eso tampoco descalifica de que esto se trata de un hecho histórico, no tanto científico como muchos lo quieren encerrar. Ahora, algo que no se tiene en cuenta en lo que Marcos relata en el pasaje bíblico es que en los versículos anteriores, si ustedes se van a los versos 42 al 47, lo que Marcos está tratando de decirnos es: Cristo se murió. Y esto, aunque parezca obvio, es una cosa muy importante de tener en cuenta, porque algunas personas, inclusive en la actualidad, sugieren que debido al fenómeno de una tumba vacía, se sospechaba que Jesucristo, entre otras cosas, y estas son teorías, en fin, qué sé yo, medias extrañas, ¿no? Conspiraciones, que Jesucristo en realidad no murió, que tuvo he escuchado casos aberrantes, que entró en coma y se despertó, o qué sé yo, alguna cosa para justificar que en última instancia, debido a que estaba la tumba vacía y gente atestiguaba de esto, entonces tiene que dársele una respuesta lógica. A una tumba vacía tiene que haber sucedido algo, y entonces a Cristo lo colgaron, lo bajaron, tal vez lo depositaron en la tumba, pero realmente no estaba muerto. Bueno, está bien, la gente puede pensar lo que se le dé la gana, pero los documentos históricos son muy importantes porque atestiguan a la realidad de la muerte de Cristo. El tema está si queremos aceptar o no los documentos históricos. Entonces ya es un asunto más de filosofía, es un asunto más personal, pero no algo que tiene que ver con las evidencias. Las evidencias nos están hablando. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 44 del capítulo 15, que Pilato se sorprendió cuando le dieron la noticia de que Jesucristo había muerto. Dice, se sorprendió de que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Este es el mismo centurión que versículos anteriores, en el verso 39, por ejemplo, dice estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado. Inclusive exclamó este señor sorprendido por los eventos de la cruz. ¿Y cómo respondía el Señor a todo esto? Dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, primero que todo, es algo que tiene que ver con un asunto más periférico. Jesús tenía muchos enemigos en el sector religioso y estaban empecinados en tratar de frustrar de alguna manera el mensaje y el carácter de la persona de Cristo. Odiaban al Señor con todo su ser.
Y entonces estos caballeros, si realmente Jesucristo no hubiese muerto, hubiesen sido los primeros en delatar el fraude, de venir corriendo a la gente a quienes les escribía Marcos. Tomen nota que Marcos está escribiendo después de que se suscitaron estos eventos. Jesús ya había resucitado y ascendido al Padre, y Marcos escribe, y entonces estaban vivos todavía los que fueron testigos, la generación que escuchó y vio los eventos que se mencionan acá. Así que si Marcos estaba defraudando a la gente, si los predicadores estaban mintiendo, si los apóstoles de alguna manera estaban tratando de vender un mito, bueno, alguien se hubiese levantado de los judíos a decir: estuvimos ahí presentes y nunca sucedió semejante cosa. A Cristo no lo vimos morir en la cruz. No apareció ninguno. No solamente eso, pero tenemos al mismo centurión. ¿Qué sentido tenía para el centurión decir una mentira? Centurión es un término medio raro. Es un general, un soldado que está a cargo de un grupo, un pelotón de 100 soldados. Una centuria se le llamaba a eso. Bueno, este señor estaba a cargo de esos soldados. ¿Qué sentido tenía para este señor, después de haber indicado lo que dice en el verso 39, de venir a Pilato y decirle: este hombre está muerto, cuando en realidad no había muerto? ¿Cuál sería la motivación de este hombre para engañar a Pilato? Y francamente, si este hombre hubiese mentido a Pilato y Pilato lo hubiese pescado, lo hubiese matado. Con esta gente no se jugaba. Así que lo hubiese mandado a pasar con una espada o con una lanza por haberse atrevido a hacer correr un fraude, una mentira semejante, especialmente cuando Pilato le había preguntado en qué condición estaba este individuo. Tenemos a Pilato mismo, y yo pienso que es la persona clave acá, porque, a ver, Pilato no era un hombre tonto, era el procurador. Era el representante de Roma. Y pónganse a pensar un poco. Ese hombre no llegó a ser procurador por ser un descerebrado, un hombre tonto, sin educación, sin la capacidad de poder manejar los asuntos políticos, la representación de Roma en esa región. Así que si este señor hubiese sospechado que alguien le estaba tratando de vender un cuento, yo pienso, esto no hace falta mucho ejercicio mental para concluir de que Pilato, porque acá preguntó, ¿no es cierto?, se sorprendió que haya muerto. Así que si tenía alguna duda de que lo estaban tratando de envolver con una historia, hubiese hecho su respectiva investigación del asunto y llegar a la verdad de las cosas. Marcos, cuando relata todo esto, nos quiere dejar claro en esta porción de las Escrituras que Cristo murió, que realmente Jesucristo fue crucificado y que se declaró la muerte oficial. Cristo expiró. No hubo un secuestro, no hubo un escape. Jesucristo murió en la cruz del Calvario en aquella era. Es decir, hace 2000 años atrás es que sucedieron estos eventos. Así que no sé, pero tal vez usted tenga las dudas, pero no encuentro en la actualidad ninguna persona sensata, y hablo inclusive en el campo académico, en donde se niegue la historicidad de Cristo y que haya muerto Jesús en la cruz del Calvario. De ahí a que se acepte de que este era el Hijo de Dios y el Salvador es otra historia, pero en cuanto a hecho histórico, hoy no encontramos personas que nieguen el hecho de la crucifixión y definitivamente la muerte biológica de Cristo. Ahora, lo interesante es que si ustedes ven ahí en la Biblia, en el capítulo 16, verso 1, miren cómo empieza, cómo Marcos pasa de un episodio o de una escena a otra totalmente diferente. Y esto para el incrédulo es desconcertante, no para los cristianos. El relato pasa de la narrativa de los hechos a la teología. Dice el versículo 1, cuando pasó el día de reposo. Síganme con sus Biblias. Cuando pasó el día de reposo. Y esa afirmación que hace Lucas ahora en una forma deliberada va a introducir el evento de
la resurrección de Cristo. Así que termina la primera parte con la crucifixión y declarado Cristo muerto. Entonces este verso, esa sola declaración va a dar una vuelta de página y va a presentar un cuadro totalmente contrastado con el cuadro oscuro, siniestro, terrible de los versículos anteriores. O sea que en esa afirmación se divide el evento de la muerte del Señor Jesucristo con el evento de la extraordinaria resurrección por el poder de Dios. O sea que lo que Marco quiere que entendamos es que la historia no termina con la muerte. La historia realmente culmina con la victoria sobre la muerte. Y esto es lo que deja a todo el mundo confundido. Esa expresión no apunta al hecho de que del día de domingo, que es el primer día de la semana solamente, sino el comienzo de una nueva era, el inicio de una nueva disposición de cosas completamente distintas a las que fueron en la era pasada. El día de reposo, es decir, el día sábado para los judíos, no era simplemente un día de descanso. Se trataba de un día de silencio. Lo que vemos desarrollarse acá es que se da inicio a un nuevo día. Lo que se hace es silenciar la historia pasada para darle lugar a la proclamación de una nueva etapa, una nueva era, un tiempo de esperanza, una dispensación de luz, de amor, inclusive en donde se habla de la victoria total de la muerte. La muerte había tenido el imperio, había tenido el gobierno de los hombres desde el momento de la caída, pero en este momento se efectúa la derrota total de la muerte en la resurrección del Señor Jesucristo. Unos años después el apóstol Pablo está predicando y encaró de Corinto algunos que no estaban dispuestos a reconocer o a aceptar la posibilidad de la resurrección. La cultura griega es muy interesante porque tenían historias míticas de los grandes héroes de la antigüedad. Los periodos del siglo VIII y siglo VII antes de Jesucristo, tenemos las epopeyas de Homero y Hesíodo, donde se habla de los dioses del Olimpo derrotando a los titanes, la relación de los dioses con los hombres. Y nace una casta de semidioses, de hombres valerosos, que les servía de ejemplo, de heroísmo, de valentía a la generación ateniense y toda esa región del mundo. Y claro, cuando el apóstol Pablo predica el Evangelio, se encuentra con gente que a lo mejor no tuvo contacto con los sucesos de Jerusalén. Tal vez algunos escucharon, pero no todo el mundo conocido en aquel entonces estaba en Jerusalén en los momentos de la crucifixión. Así que cuando el apóstol Pablo llega a Corintios y comienza a predicar el Evangelio, pónganse un poco en lugar de las personas aquellas. Hablar de resurrección, de que un hombre estuvo 3 días muerto, sepultado, y que entonces en una forma extraña y misteriosa se levantó de la cruz y comenzó a caminar y a predicar y a mostrarse entre algunos vivos. Era una cosa que para algunos de Corintio era realmente difícil de tragarse. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene que defender el tema de la resurrección de Cristo. Y si nos vamos un poquito al capítulo 15 de esa carta, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, para ser más preciso, ahora volvemos a Corintios, a Marcos otra vez. Pablo dice los versículos, estoy en Romanos acá, capítulo 15, vayan con su vista a los versos, voy a elegir algunos versículos para no entretenerme mucho con esto por cuestión de tiempo. Pero váyanse a ver al verso 12. Dice, vuelvo a repetir, para darles el contexto, hay personas que responden negativamente a la predicación de la resurrección de Cristo. Para algunos decían, Pablo, déjate de pavadas, no, esto no nos vamos, nosotros no nos tragamos ese cuento. Es una imposibilidad la resurrección.
Como mucha gente en la actualidad dice que es un disparate pensar nosotros celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Es una pérdida de tiempo esto, es un mito, es una fantasía inventada por hombres que escribieron, ignorantes, que creían cualquier cosa, supersticiosos, y nos dejaron esta historia de la resurrección. Bueno, ya ven ustedes que hace 2000 años atrás había personas que tenían problemas para aceptar la resurrección de Cristo. Esto no es nuevo. Pablo dice en el verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana o inútil es nuestra predicación. Vana también o inútil es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. A ver, más adelante, verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, lo que va a decir el apóstol Pablo no solamente que Jesucristo resucitó por el poder de Dios, pero ahora va a insertar un poco el aspecto teológico de cuál es el propósito de esa resurrección. Entra el aspecto teológico y lo que está diciendo es que Él es el primero, es la primicia. Viene algo después de eso. Y Pablo va a terminar, yo lo invito a que en casa lea todo el capítulo, pero va a terminar toda la idea de la resurrección de Cristo con unas palabras que son, pero extraordinarias. Este hombre dice en el verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo se levanta ahora y encara la muerte de frente. Ya se olvida de los hombres que son incrédulos, que no quieren aceptar, tienen problemas de aceptar la resurrección. Y ahora encara al enemigo del hombre, que es la muerte. Y se encara a ese enemigo y dice, a ver ahora, antes que te gloriabas de los hombres, antes que te tragabas a los hombres, el sepulcro abría sus fauces para devorar generación tras generación. Y Pablo ahora, con la confianza de que la resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte, es un hecho histórico, real, Pablo desafía esa muerte y le dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Pablo son impresionantes. Pablo no era un loco, no era un ignorante, era un hombre altamente preparado, un intelectual en su época, un tremendo teólogo, un hombre que fue enemigo del cristianismo, pero luego tiró las jinetas de su fanatismo religioso para hacerse un seguidor de Cristo porque tenía la absoluta convicción. No me cabe duda que habrá investigado los asuntos estos, pero tenía la absoluta convicción que lo que este hombre comenzó a predicar era verdadero, era real. ¿De qué manera una persona se puede exponer a los dolores de la muerte, la persecución, una vida de persecución y sacrificio, si no está convencida de que lo que predica y defiende no es real? Pablo hubiese sido un hombre que estaba con problemas en la cabeza. Hermano querido, la resurrección es un hecho histórico y fue el sello de aprobación por parte de Dios Padre de la obra que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo vino a morir para purgar los pecados de los hombres. Él dio su vida en la cruz para que Dios no tenga que juzgarnos a nosotros. Por el contrario, para darnos el perdón y la vida eterna. Y Dios no dejó a Cristo escondido en un sepulcro, sino que lo levantó poniendo el sello a esa obra extraordinaria. Y fue Dios mismo, nos dicen las cartas paulinas, nos dice que el poder de Dios levantó a la persona del Señor Jesucristo. Por eso yo pienso que, hacen sentido las palabras de Jesús cuando decían, ustedes no toman mi vida, yo la pongo. Yo soy el que estoy haciendo la obra. Yo me ofrezco para morir.
La potestad la tenía el Señor Jesucristo y no los hombres. La narrativa de los versos 1 al 8, volviendo al capítulo 16, la verdad es que no necesita, ¿no es cierto?, mucha interpretación, es clara, es directa, es simple, no hay que darle mucha vuelta al asunto. Si nos preguntamos qué es lo que a fin de cuentas Marco quiere dejar claro en la mente de los lectores, es lo que nos dice el versículo 6 en la segunda parte. La tesis de Marcos es: el que fue crucificado ha resucitado. Termina la primera parte con la crucifixión, lo declaran a Cristo muerto, pero entonces va a terminar el Evangelio con esa declaración. Los versos 9 en adelante, acá a modo de paréntesis, no los voy a tocar. Hay un debate bastante serio si esto es parte del Evangelio o es una glosa que se adhirió tiempo después. Yo no quiero traerles confusión ahora, ¿no? No tenemos tiempo para explicar los pros y contras en cuanto a la inclusión de estos versículos. No hay nada antibíblico de los versos 9 al final, pero hoy día los avances del estudio de los manuscritos, la cantidad de evidencia literaria pone en duda si estos versículos pertenecen realmente al Evangelio de Marcos, o alguien, viendo la forma abrupta con que termina el versículo 8, decidió que era mejor terminarlo de una forma. Y es interesante porque no dice nada que no sea bíblico. Si ustedes leen desde el verso 9 al final y comparan con los otros evangelios, van a notar que no está diciendo ningún disparate, está repitiendo prácticamente lo que han indicado los otros evangelistas. Así que desde el punto de vista histórico no tenemos nada que nos lleve a desconfiar. Pero debemos ser honestos con la evidencia histórica en cuanto a esta parte de Marcos. Vuelvo a repetir, es un debate muy álgido este. Hay quienes defienden todavía que estos versículos sí pertenecen al texto, y algunos escritores, padres de la iglesia, que los citan como de Marcos, pero francamente hoy no tiene mucho respaldo. Por eso es que simplemente estoy hablando del versículo 1 al 8. Ustedes pueden iniciar un estudio personal si quieren para sacar sus conclusiones. Pero bueno, Marcos termina ahí en el versículo 8, hasta donde sabemos la historia del Evangelio, diciéndonos entonces que Jesucristo fue crucificado y ha resucitado. Ahora, ese es el tema central de todo el relato. Si le preguntamos a Marco, bueno, a ver, Marco, ¿qué es lo que estás tratando de decirnos con esos 8 versículos antes de cerrar la narrativa? Y Marco nos diría tranquilamente, bueno, lo que estoy tratando de indicarte es eso que te estoy diciendo ahí en el verso 6. Marcos empieza el Evangelio en el capítulo 1, versículo 1, diciendo que principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero resulta que la cruz, lo que dice desde el versículo 42 al 47, no es el fin, no es el final de la historia, no es el fin del Evangelio. No, señor. Tampoco la resurrección de Cristo es el fin. Podemos pensar que, bueno, a ver, Marcos ordenó los sucesos, termina allí con la crucifixión de Cristo. En el verso 1 hace la transición donde inserta la resurrección, pero eso no es la idea de Marcos al escribir el Evangelio. Lo que tenemos en la resurrección de Cristo es el comienzo transitivo a un nuevo orden de cosas, a una nueva era, una nueva etapa. No termina la historia continúa con nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, Jesucristo es las primicias. Todavía hay más en cuanto al tema de la resurrección. Fenómeno, tenemos evidencias de la muerte de Cristo, pero ¿tenemos evidencias de la resurrección como un hecho histórico? Bueno, tenemos a lo menos de la pluma de Marcos y otros evangelistas, incluso el libro de Hechos, tenemos 3 evidencias. Si usted la quiere aceptar las evidencias o no es otra cosa, hay gente que la tira por la ventana.
La primera evidencia que tenemos es una tumba vacía. Se ha escrito tanto acerca de esa tumba. ¿Qué fue lo que pasó? Tal es así que inclusive algunos sugieren que los discípulos, miren los disparates que se inventa la gente, no las conspiraciones que hay, de que los discípulos llegaron al huerto en una forma secreta a la noche, ya sea del viernes o el sábado, el día de reposo, abrieron esta gran piedra que había en la tumba, agarraron el cuerpo de Jesús y lo secuestraron, y después dijeron que apareció por todas partes, ¿no? Estaban contando un cuento, una historia de que habían visto ellos a Cristo resucitado por todas partes. Además está decir de que tenían que burlar la guardia romana que estaba en la tumba y que había sido puesta justamente para evitar, porque se sospechaba entre los judíos que quizás los discípulos de Jesús podían venir de noche y secuestrar el cuerpo de Jesús, siendo que él había dicho que se iba a levantar de los muertos. Bueno, algunos piensan que eso fue lo que sucedió. Bueno, hasta el día de hoy están buscando el cuerpo de Jesús. La tumba sigue vacía. Tenemos el testimonio de un enviado del cielo que le habló a estas mujeres. Bueno, usted me puede decir, está bien, sí, pastor, está bárbaro, ok, usted quiere creer en la tumba vacía y en los ángeles, en Papá Noel, los Reyes Magos, está bien, es su prerrogativa. Yo esa no me la trago. No me trago que la tumba vacía sea un testimonio elocuente de la resurrección, mucho menos de que bajó un ángel con alas y se sentó, ¿no? Porque nos hacen la broma, ¿no? Nos se burlan de nosotros. Un angelito de sábanas blancas bajó, se sentó a la derecha, en donde estuvo el Señor Jesucristo. Si usted se la quiere creer, está bien, ¿no es cierto? Yo creo en el hada Patricia y cosas por el estilo. Bueno, está bien, fenómeno. Testigo número 1, usted lo desacredita. Testigo número 2, también lo desacredita. No tiene evidencias para desacreditarlos, es simplemente un asunto de lógica personal. Usted no cree simplemente en estas cosas en una forma filosófica o arbitraria y tira por la ventana esos testigos. En una corte no se tiran los testigos así nomás. Pero número 3, tenemos una tira de personas que estuvieron y vieron a Jesucristo. Usted puede cuestionar la tumba vacía, usted puede cuestionar sin una razón lógica, simplemente porque no lo quiero creer, puede cuestionar la presencia de un ángel, pero usted puede cuestionar el testimonio de personas que vieron al Señor Jesucristo vivo. ¿Basado en qué? Marcos acá nos está hablando de estas mujeres. Si se van después en casa van a Mateo capítulo 28, nos dice que el Señor Jesucristo se presentó y ellos fueron a encontrarse, donde les dice acá en este pasaje, termina diciendo que se está adelantando a ellos a Galilea. Mateo 28 adhiere información, después otra vez por amor a la brevedad ahora no lo toco, pero léanlo en casa. Dice que fueron y lo vieron y adoraron a Jesús. Claro, algunos se encuentran con este problema y dicen, bueno, pero en realidad no vieron a Jesús, vieron un fantasma. Bueno, tenemos también, en ese caso, Dios le dio una serie de instrucciones y los envió, ¿se acuerdan? La famosa gran comisión que les dio Jesucristo. Lucas, que fue otro hombre, un intelectual. Hablamos el otro día, el viernes, de Lucas. No era tampoco un tonto que le iban a meter cualquier cosa. Tal es así que Lucas, después de haber escuchado todas las cosas que se decían, decidió por él mismo investigar con meticulosidad todos los eventos, investigando, preguntando, haciendo el reporte, y de esa manera llegar a la verdad de los hechos. Él quiso enterarse por sí mismo si esto era verdad. No era ningún tonto. Nadie podía meterle un cuento a Lucas. Y Lucas es el que, después de haber investigado, llegó a la realidad de que dos individuos que iban de camino a una aldea llamada Emaús estuvieron no solamente caminando con el Señor, sino que entablaron una interesante conversación que le invito después que la lea. Es estupenda la historia. No tengo tiempo para desarrollarla ahora. Luego tenemos al apóstol San Juan diciendo que apareció a María Magdalena. Acá tenemos a estas 3 mujeres, pero el caso de María Magdalena, ellas no vieron al Señor resucitado, no vemos en Marcos ese relato, pero María Magdalena es un caso interesante, porque ella, después de toda esta correría,
nos dice que ella volvió al sepulcro porque se entera de que el cuerpo de Cristo no estaba y pensó que se lo habían robado. Y entonces volvió y estaba llorando en la tumba vacía. Todo esto es después de estos episodios aparentemente en el ámbito cronológico. Y es entonces que le aparecen unos seres espirituales y después aparece el Señor Jesucristo resucitado y entabla una conversación con María. Un momento tierno, especial con esa mujer que amaba al Señor. Juan nos dice que apareció a los discípulos en aquel aposento alto. Dice que estaban todos reunidos, un poco asustados porque no sabían en dónde iba a desembocar todo esto de la muerte de Cristo. Había mucha animosidad con este grupo de discípulos de parte de los religiosos judíos que querían terminarlos y terminar rápidamente con este movimiento nazareno. Y estaban metidos adentro del cuarto, quizás orando, no sé, conversando de los eventos, llorando, habían perdido a su maestro, y aparece el Señor en medio de ellos. No golpeó la puerta, dice que apareció. Y luego eso es lo interesante, porque aparece el personaje de Tomás, el incrédulo. Los discípulos le dijeron, vimos al Señor, resucitó. Y Tomás dice, no, mi querido, a mí no me vengan con cuentos chinos. Vamos, ¿qué me vieron cara de tonto a mí? Pero que resucitó el hombre, lo vimos, se apareció acá. Y bueno, yo entiendo a Tomás, ¿no es cierto? Imagínese que alguien le diga, yo estaba tomando café en casa y apareció el Señor así de repente. ¿Tocó el timbre? No, así apareció, así nomás, sentado a la mesa conmigo. Tomás no se la tragó. Y es por eso que Tomás dice, miren, ¿saben una cosa? Terminemos con esto. Si yo no lo veo y no meto mis manos en la llaga, porque puede ser un artista parecido, si yo no veo todas las evidencias, es decir, al tipo con las lastimaduras de los clavos y en las manos y pies, a mí no me molesten. Y apareció el Señor Jesucristo a Tomás y cayó ese hombre rendido, confesando al Señor y su Dios. Hay muchos Tomáses hoy, que quieren ver para creer. En el capítulo 21, Juan nos dice que apareció a otros 7. Y si esto no fuese suficiente, saltamos al libro de los Hechos en el capítulo 1 y dice que antes de la ascensión apareció a los discípulos y encima se agrega en el libro de Hechos que apareció el apóstol San Pablo, que iba con órdenes explícitas para arrasar contra este movimiento cristiano. Un hombre que venía mordiendo bronca, odio contra este grupo, porque amenazaba su credo, su creencia, su tradición, y iba para exterminar a este movimiento. Y era bravo, les daba una paliza tremenda cuando los agarraba, hasta que el Señor le aparece en aquel famoso camino a la ciudad de Damasco, y ahí tiene el encuentro con el Señor. Si todos estos testigos no fuesen fiables y realmente el Señor Jesucristo no apareció y todo esto es una mentira, más de uno hubiese dejado alguna documentación diciendo yo estuve ahí, y eso nunca sucedió. Pero cuando revolvemos entre los papeles, las hojas de los manuscritos y documentos, inclusive documentos extrabíblicos, no encontramos un solo documento de alguien que haya dicho, yo estuve ahí. Esto es una farsa, es una mentira. Jesucristo murió y quedó en el sepulcro. Eso de la resurrección y que apareció, no, Señor. Y encima estuvieron dispuestos a morir en formas, pero brutales, estos individuos, ser perseguidos por todas partes por un invento, una mentira. Fueron arrestados, obligados a negar el nombre de Cristo y estuvieron dispuestos a morir por esta verdad de la resurrección de Cristo. Para mí es absolutamente irracional e ilógico descalificar a los testigos que tenemos en los documentos históricos. ¿Basados en qué? Sí, sencillamente porque, la resurrección me parece un evento científicamente improbable. Hay muchas cosas que parecen científicamente improbables y sin embargo son probables. Es más, cosas que pensaron que era improbable o que no eran existentes, la ciencia misma llegó a descubrir que sí eran probables y que realmente son hechos.
y la ciencia ha tenido que cerrar la boca. Así que ese es el fin de Marcos, decirnos lo que dijo este embajador celestial. El que fue crucificado ha resucitado. No fue secuestrado o algún tipo de, conspiración o invento de una mente maníaco, mitomaníaca, diría yo, de inventarse una historia. Y entonces Marcos va a hacer algo interesante, porque si bien es cierto que ese es el gol, esa es la tesis de Marcos al terminar el Evangelio, de decirnos que la muerte fue vencida por la resurrección de Cristo, va a comenzar a matizar la historia. Y entonces nos cuenta este hombre este incidente que es simple, pero es tierno y nos da unas lecciones muy interesantes. Y es interesante porque se trata de 3 mujeres. Hoy existen movimientos feministas que para mí son... Ya no es un movimiento feminista, es cualquier cosa, ¿no? Es una tiranía. Y no tengo nada con las mujeres, las defiendo a muerte, ¿eh? Pero hay muchos que se levantan hoy diciendo que la Biblia es un libro machista, que denigra a la mujer. Y son los ignorantes, o las ignorantes, los dos bandos, hombres y mujeres. Los otros bandos que quieren agregar de género no los cuento porque no existe tal cosa. 2 bandos, los hombres y las mujeres. Tenemos de los 2 bandos gente que dice, no, la Biblia es machista, los evangelios, y se la agarran con la Biblia, como que Dios es un sádico, un tirano. Bueno, ¿sabes qué? Deja de ser ignorante, tienes que desasnarte y leer un poco más la Biblia y entender lo que está diciendo, porque aquí encontramos que este no es un libro machista, este es un libro que vindica a la mujer, corona a la mujer. Fueron 3 mujeres las que recibieron la noticia de que Jesucristo resucitó. Y esas 3 mujeres que se les dice, vayan y díganle a los discípulos que los voy a encontrar, fueron las primeras misioneras, los primeros que dieron la noticia, la gran noticia de la historia. El Señor vindica el estatus de la mujer. Le da el lugar que le corresponde a la mujer, que no es menos que el hombre, es igual que el hombre. Tiene la misma misión que el hombre, el mismo privilegio que el hombre. Así que no me vengan más con que la Biblia es machista o que el ministerio descalifica a la mujer, porque la Biblia nos muestra que es absolutamente y precisamente lo contrario. Aquí vemos un cuadro hermoso de vindicación del sexo femenino. Así que fíjense que estas mujeres, nos dice ahí el versículo 1, tuvieron la intención noble de ir a ungirle. Dice que usaron especias aromáticas. Las especias aromáticas no eran para perfumar, ¿no es cierto?, el cuerpo de Jesús. Sí, no. El problema es que los cuerpos en aquel entonces a veces se metían en cuevas, otros se metían de la tierra, pero cuando se ponían en cuevas, eso a los pocos días cedía, largaba olor. Y entonces una manera de honrar al cuerpo de Jesús era de ir y ungirlo. No era para momificarlo, sino ungirlo con estos aromas que hagan agradable el paso por la tumba, porque de lo contrario la gente pasaría de este gran maestro que caminó por Israel, hizo tan grandes cosas, y el recuerdo, la impresión que quedaría, ese olor asqueroso. Esto es aquel hombre, esto es lo que queda, la memoria del Señor. Así que en la mente de ellas vamos a perfumar el lugar para que los transeúntes al pasar de cerca no tengan, esa impresión desagradable al recibir los aromas del cuerpo en descomposición. Y entonces y acá me gustan estas 3 señoras, porque llevaron a cabo un plan. Ellas hacen un plan, un propósito. Qué lindas que son las mujeres, ¿eh? A veces yo veo acá en la iglesia cómo se remangan las mujeres y dicen, hermana querida, vamos a hacer esto. Hacen comidas sociales para juntar fondos, qué sé yo, y ellas se mueven, son hormiguitas, ¿eh? Es algo extraordinario. Tienen que verlas en la oración.
A veces escuchaba el testimonio de un par de hermanas que se meten allá en el centro a evangelizar entre los borrachos, los delincuentes. Y ahí está una hermana, una vez me contaba que uno le salió con un arma y decía, máteme. Le dijo, máteme, pégueme el tiro. Y le predicó a Cristo. Yo cuando me contaba el testimonio no lo podía creer. Yo si me sacan un revólver le digo, muchas gracias, de mucho gusto haberlo conocido. Voy a orar por y me voy. La hermana dijo, pégueme un tiro. Son tremendas, las señoras. Ahora, el plan, para llevar a cabo ese plan de ir a ungir al Señor, tuvieron que por lo menos, en fin, hacer 3 cosas que nos dejan un poquito de reflexión a nosotros. Y uno es que se pusieron de acuerdo en cómo honrar al Señor. Sin duda que tuvieron alguna conversación. ¿Qué hacemos? Y entonces ahí conversaron, tuvieron su concilio, dijeron, ¿qué tal si vamos a la tumba cuando pase el día de reposo, bien temprano, y compramos especias y perfumamos ahí el cuerpo del Señor? Y las otras dijeron, me encanta la idea. Y la tercera dijo, I'm with you guys. Y allá se fueron las señoras, hicieron el plan, ya tenían el coso el lío ya hecho, no era un lío, era un plan precioso, ¿no? Vamos a ir a honrar al Señor, se pusieron de acuerdo estas mujeres. La segunda cosa es que se prepararon debidamente, no solamente el plan, pero la preparación. Dice que se levantaron y fueron a buscar un lugar donde comprar los aromas. Sin duda que juntaron las monedas. ¿Cuánto tenés vos? Tanto. ¿Y vos? Tanto. Bueno, yo contribuyo con esto. Hicieron la barraca, salieron las 3 y fueron a buscar esas preciosas aromas con las cuales iban a ungir el cuerpo del Señor. Y número 3, se encaminaron a hacerlo. Determinación. Dice el versículo 2, vinieron. 3 cosas que nos enseñan un poco a planificar bien nuestra vida cristiana. Número 1, común acuerdo. Número 2, preparación. Y número 3, determinación. Lo vemos en el ejemplo de estas mujeres. El deseo de honrar a Jesucristo. Y entonces se prepararon bien para hacer esto. Hoy nosotros venimos acá, yo no sé otra vez qué es lo que lo trae. Acabamos de cantar unas hermosas canciones especiales, pero ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a venir acá? ¿Nos ponemos de acuerdo para honrar a Jesucristo? ¿Estamos preparados debidamente para honrar a Jesucristo? ¿Tenemos determinación para honrar al Señor Jesucristo? Así que es un hermoso ejemplo de amor, de ternura por parte de estas benditas mujeres que a pesar de todas las situaciones estuvieran dispuestas a exponerse a los peligros propios de la época y de las circunstancias para honrar al Señor. Digo yo, ¿ejercitamos nosotros hoy la misma actitud? ¿Lo estamos haciendo hoy? ¿En el día de la resurrección de Cristo? Un problema con todo esto, con los buenos deseos a veces de honrar a Dios, es que se presentan obstáculos. Tenemos todas las buenas intenciones y planeamos. Y cuando ya estamos listos para desarrollar el plan, nos encontramos con algo que nos frena, algo que frustra nuestro deseo, nuestros propósitos. Nos dice el capítulo 15, verso 46, que un tal José compró una sábana y quitándolo a Jesús, dice, del madero lo envolvió, agregando allí para darles contexto, dice, lo envolvió en la sábana a Jesús y lo puso en un sepulcro, que es este que está mencionando ahora Marcos, que estaba cavado en una peña. Y acá está el asunto, dice, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Una piedra. Ahora, el tema es que no se trata de una piedrita, un adoquín, un cascote. Usted va al capítulo 16, verso 4 y dice que fue una gran piedra. No es que la movía el pastor Piesco con un brazo, ¿no? Que yo no puedo mover una silla, no tengo fuerza para nada. Y uno hace rodar la piedra. No, sin duda que tuvieron que encargarse tal vez los soldados, yo no sé, pero gente que tuvo que mover
esa piedra? A ver, si nosotros a veces agarramos 4 o 5 ladrillos y tenemos que pedir ayuda o llevar una carretilla llena de ladrillos que no pesan tanto, y tenemos que hacer fuerza, imagínense mover esta gran piedra para tapar la tumba donde depositaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Y no solamente la piedra era un problema, pero acuérdense que había una guardia romana mirando, velando que alguien no se vaya a hacer el loco y querer hacer alguna cosa rara como secuestrar el cuerpo de Jesucristo y decir, lo vimos resucitado. Así que esto era la garantía de que ese cuerpo no va a ser movido de ese lugar. A estas mujeres, a estas lindas mujeres, les impedía llevar a cabo sus deseos de honrar al Señor una gran piedra en el sepulcro. A todos nosotros hay una gran piedra que nos separa, que nos obstaculiza de honrar al Señor, de contemplar su gloria, de respirar su gloria, de disfrutar su gloria. Esa gran piedra que nos separa de Dios, que es el pecado. Ninguno de nosotros podemos acercarnos, ninguno de nosotros podemos penetrar en el interior del corazón de Dios para poder saborear y contemplar la gloria de la resurrección del Señor Jesucristo. Tenemos velado el derecho y el privilegio, por causa de ese pecado, de introducirnos en esa tumba y ver esa tumba vacía y apreciar el poder de Dios en acción que aprobaba la obra que Jesucristo hizo en el Calvario. No interesa cuán sinceros seamos nosotros cuando se trata de la Semana Santa, de ir a la iglesia, de hacer culto. Todo eso está bien, son buenas intenciones, pero no sirve para nada. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Estamos en 2 ámbitos. Estamos del lado de Marcos capítulo 15, versos 42 al 47, pero no podemos cruzar ese día de reposo y mucho menos entrar al interior de la tumba para al fin decir, ciertamente esto no terminó en una cruz, en un hombre colgado, sino en uno que ha resucitado de los muertos, el perfecto Hijo de Dios. Podemos leer acerca de la resurrección. Podemos escuchar mensajes acerca de la resurrección. Escuchar de ella, pero no vamos a captar el esplendor de dicha resurrección. ¿Qué significa? ¿Qué beneficios nos otorga? Es interesante porque estas mujeres venían conversando, bueno, pero ¿y ahora cómo hacemos con esta gran piedra? Van caminando, y me imagino que estaban conversando de todo, ¿no? Acerca de lo que había pasado, porque no van en silencio. Y mientras van caminando se dieron cuenta que van con las vasijitas, corriendo esos piecitos, ¿no? Sin hacer mucho ruido para que no levantar humo, polvo, que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo. Porque vuelvo a repetir, el ambiente en Jerusalén está bastante tenso. Y entonces ahí van las 3 señoras estas, preciosas mujeres. Y entonces van con sus jarritos, con sus túnicas caminando, y se le prende a una la chispa y dice, pero escúchame una cosa, tenemos un problema acá. Planeamos todo, pero se nos escapó un detalle. ¿Se acuerdan de la piedra? Y cualquiera diría, bueno, ¿sabés qué? Estamos fritas acá, ¿no? ¿Quién va a mover la piedra? Vamos para casa, vamos a orar. Volvamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a mover? ¿Quién de nosotros no podemos mover la piedra? ¿No se acuerdan ustedes los que corrieron la piedra, que tuvieron que usar los músculos? Nosotros vamos a mover la piedra, eso es tiempo perdido. Ya está, se terminó. Y con el tema de que está la guardia ahí, ni hablemos. ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, seducir a estos hombres que se salgan del lugar para nosotros poder, ungir el cuerpo y después mover la piedra? Estos tipos no nos van a ayudar a moverlas. Lo extraordinario, lo que me llama la atención, otra vez, en situaciones normales o corrientes, uno pega la vuelta. Pero estas señoras siguieron para adelante. No dice nada, pero el hecho de ir para adelante me lleva a la conclusión, o sea, ya acá entro en la especulación, de decir, a nosotros no nos interesa, nos vamos por fe. Vamos a ver cómo se soluciona este asunto. Y entonces, para allá fueron las mujeres.
un amor profundo, un deseo intenso por honrar al Señor. No las paraba nada. Estaban dispuestas a cruzar todo obstáculo con la ayuda de Dios para poder honrar al Señor de ellos. Hermano querido, cuando amamos realmente al Señor, los que le conocemos, nos ponemos de acuerdo todos juntos para honrarlos. Cuando amamos realmente a Jesucristo, nos preparamos para honrarlo. Cuando amamos sinceramente al Señor, nos determinamos por fe a honrarlo. Y Dios va a premiar eso en una forma milagrosa. Va a premiar el deseo de nuestro corazón de llevarle gloria y honra al Señor. Y entonces Dios va a hacer algo extraordinario que ellas no tenían en el cálculo. Porque no hablaron con Dios, no sabemos nada de una oración. Señor, por favor, a ver qué haces con la piedra. Ellas siguieron para adelante. Pero Dios, que mira desde la inmensidad del tiempo y el espacio, ve a estas tres mujeres y se pone en acción. Y entonces Dios responde a esa gran piedra con una gran ayuda. Dice el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Ni siquiera vieron cuando la piedra, no se sabe quién la movió. Ya sabemos que fueron los ángeles, ¿no es cierto? Dios movió este obstáculo. El tema es que llegaron y el problema ya estaba resuelto. No tuvieron que arrodillarse a hacer el culto de oración. Señor, te imploramos, yo decreto que se parta la piedra, que se levante en el aire y caiga en el fondo del abismo, qué sé yo. No, Señor, no necesitaron decretar, ni declarar, ni hacer nada. Dios se encargó de bendecir la actitud del corazón de estas mujeres. La ayuda apropiada, una gran ayuda. Si Dios remueve los obstáculos que nos separan de su gloria. Dios envió a Jesucristo a morir para remover ese obstáculo que nos separa de Él. La gran piedra, el pecado, es la enorme pared que nos separa de la gloria de Dios. Y Jesucristo, nos dice Pablo en Efesios, tiró abajo esa pared intermedia que nos separa de una reconciliación real, verdadera con Dios. Dios nos da la gran ayuda. No puedes tú agarrar pico y martillo y empezar a golpear ese paredón que te separa de Dios. No hay herramienta que pueda inventar el hombre. Obras buenas, ruegos, ofrendas, almas y todo lo que tú quieras para tirar abajo eso que nos separa de Dios. Dios nos tiende la mano. Dios ofrece la ayuda. Dios remueve la gran piedra. Deja que Dios te ayude a saltar ese gran abismo que te separa de Él. Cruza ese puente que es Jesucristo en la cruz del Calvario para que puedas ver la gloria de ese Dios que te ofrece una gran ayuda. No entiendo por qué quedarnos del otro lado de la historia. ¿Por qué quedarnos con un evento histórico de un Cristo muerto en los versículos anteriores? Cuando Marcos te dice, cruza el otro día. Deja el día del sábado, deja el día del silencio, cruza donde está la vida, donde está el Cristo resucitado, donde hay un nuevo amanecer, un nuevo futuro, una nueva dispensación de gloria, de esperanza, de vida y vida eterna. Pero hay gente que decide quedarse del otro lado de la pared, del lado de afuera. Una gran ayuda. Número 2, una gran visión y consuelo. Versos 5 y 6 dice, y cuando entraron en el sepulcro, ya encontraron, yo no sé cómo estaba el corazón de estas mujeres, cuando vieron la piedra y se encontraron con que tienen vía libre, no titubearon, uy, ¿qué hacemos? Entramos por un pillo ahí adentro, no sabe qué es lo que está pasando, se mandaron de cabeza. Y dice que miraron y vieron removida la piedra y cuando entraron en el sepulcro, ¡pum!, apareció ahí un personaje. Dice, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Y no es para menos, no es para menos. Pero entonces les dijo, no os asustéis, no tengan miedo. Hermano querido y amigo, cuando Dios remueve el pecado, podemos entrar a su presencia.
podemos ver el cielo abierto. Podemos experimentar la magnificencia de Dios mostrándonos su obra. No vieron a un hombre, vieron a un mensajero, un embajador del cielo. No muchos vieron eso, ángeles, pero a ellos se les dio el privilegio. Las primeras mujeres que salieron a dar la noticia, apareció un ángel del cielo y les dio la noticia. Y claro, se espantaron las muchachas, pero entonces el amor y el corazón de este embajador dice: no se asusten, no tengan miedo, todo está bien. Eso es lo lindo, que cuando nosotros venimos al Señor e imploramos su perdón y su salvación, y Dios remueve el obstáculo que nos separa de Él, Dios trata con el pecado, entonces ahora podemos venir a la presencia de Dios con toda confianza. Ya no tenemos el terror, el miedo de presentarnos delante de un juez al cual tenemos que darle cuenta, estamos en problemas, sino que ahora nos presentamos delante de un Padre amoroso, tierno, que nos recibe, nos espera, nos consuela, nos dice: no temas, todo está bien ahora. El gran muro de separación ha sido removido y ahora puedes mirar, usar tus ojos para mirar la gloria de la obra de Dios para salvación. Dios consuela cuando venimos buscando al Salvador. Y número 3, tenemos una gran noticia. Dice el versículo 6, el que fue crucificado, a ese que están buscando ustedes para meterle los perfumes, vayan y devuelvan el perfume, pidan la plata de retorno, porque acá no está. No necesita el perfume. Es el perfume de la resurrección lo que adorna al Señor Jesucristo. Y les dice: este que buscáis, el crucificado, dice, ha resucitado. Es interesante porque lo que en horas anteriores se había convertido en agonía, en tristeza, en desesperación, en derrota, no solamente en estas mujeres, pero inclusive en los discípulos, ahora esa tristeza se convierte en un gozo exuberante, una alegría tremenda. Revientan los corazones por la noticia que les da el Señor. Pensaron que todo se había terminado cuando en realidad todo estaba comenzando en este preciso instante. Hermano querido, la muerte no necesariamente tiene que ser el fin de todo. Cuando estamos agarrados de la gracia de Dios, es el comienzo de todo. Yo he visto, hablábamos con un colega, recordábamos años anteriores de hermanos y hermanas que partieron a la presencia del Señor. Y ciertamente se produce ese espacio de tristeza, nos da la nostalgia. Pero al mismo tiempo ese sentimiento encontrado de gozo y alegría porque ellos están bien. Y nos vamos a ver. Nos vamos a volver a ver. Nos vamos a abrazar de nuevo. Vamos a ver a esos hermanos y hermanas diciendo: te estaba esperando. A nuestros padres, hermanos, amigos en el Señor, diciendo: al fin te veo. Y por supuesto vamos a pegarle un buen abrazo al Señor y le vamos a decir: gracias, porque tú hiciste posible esta realidad. Así que tenemos entonces, en cuanto a la gran piedra, una gran ayuda. Número 2, una gran visión y consuelo. Número 3, una gran noticia. Y número 4, tenemos, ya para ir cerrando, una gran comisión. Porque dice en el versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Cuidado con esto. No te olvides de Pedro, mujer. Y la cosa es que Pedro era una pieza clave en todo esto. Probablemente el Señor en su infinita visión podía ver el corazón destrozado de Pedro porque renunció al Maestro, abandonó a Jesucristo. Pero el Señor le quiere recordar a Pedro: tú me abandonaste, pero yo no te abandoné a ti. Acuérdense de Pedro. Pedro lloraba amargamente, sufría. Él dijo: no te voy a dejar, estoy dispuesto a morir por ti. Y a poco de probar esa declaración, le falló al Señor. Hermano querido, todos nosotros pienso que una u otra vez hemos fallado al Señor. Hemos abandonado al Señor. Pero el Señor nunca nos abandona a nosotros. Él es nuestro buen pastor. Y el buen pastor sale a buscar la oveja que se descarría. Así que en definitiva,
Vemos a estas mujeres entonces saliendo a dar la noticia. Titubearon al principio, dice que tenían miedo, no dijeron nada, ¿no? Al principio. Los otros evangelistas después continúan, ¿no? Un poco más el relato de Marcos y dicen que al fin vinieron, contaron, salió Pedro y Juan, fueron los dos corriendo. Pedro no entró a la tumba, todavía parece que tenía, no sé si temor de descubrir la verdad al final de todo, pero Juan se tiró de cabeza, ¿no? Y ahí vemos cómo termina todo el cuadro. Pero en definitiva, entonces, Marcos, que es el que escribe todo esto, porque a veces perdemos de vista a Marcos, miramos la narrativa, pero no pensamos en el autor. Es decir, a ver, ¿para qué Marcos escribió todo esto? Y nos entretenemos con la historia. Y perdemos de vista que este hombre está siendo usado por Dios para hablarnos a nosotros. Para eso escribió. Porque de lo contrario podría haber simplemente sentarse en un banco y empezar a hablar a la gente. Miren, les voy a contar cómo fueron los sucesos. Pero se puso a escribir. Dios lo dirigió. Esto es lo que llamamos inspiración de Dios. Y Dios lo que hizo fue preservar este relato que hoy nos habla a nosotros. Es Marcos el que sigue siendo ese embajador. Y Marcos entonces nos deja con 3 testigos de confianza para que consideremos la resurrección de Cristo. Un sepulcro vacío, un embajador del cielo, testigos confiables y Marcos, que escribió este evangelio. Usted no ve en la corte a un juez agarrando todos los testigos que se presentan a una causa, dice no me gusta la cara, esto no lo creo, y que se empieza a tirar a todo el mundo y se queda sin testigos. Y después da vuelta ¿no es cierto? Tira la perinola o qué sé yo, los dados y a ver qué hace con el delincuente, si es, tira la moneda, ¿no? ¿Cara o seca? ¿Culpable o inocente? Se consideran a los testigos que darán testimonio, si son fiables o no. Si son de tendencia a mentir o no. Y nosotros somos los jueces ahora de esta historia. Debemos juzgar si los testigos son fiables. Y si usted no va a confiar en los testigos, tiene que buscar por qué razón no son confiables. De lo contrario, usted está tomando una actitud arbitraria de negar los hechos históricos, y que son hechos históricos no para enseñarnos historia, sino para salvar nuestras almas y otorgarnos la vida eterna. Así que la resurrección entonces es la esperanza de todos nosotros. Este día es un día de esperanza. Cristo vino a dar la vida por nuestros pecados, pero resucitó para ser la primicia de lo que Dios eventualmente va a hacer con todos nosotros los que pusimos nuestra fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Una historia que no terminó con un hombre colgado en la cruz, sino con un Cristo resucitado con poder, como ejemplo o tipo de lo que Dios quiere y va a hacer con aquellos que le buscamos para vida eterna. En otras palabras, el mensaje de Marcos en última instancia es: seremos levantados. ¿Qué vas a hacer con esta historia? ¿Vas a seguir siendo incrédulo? ¿Vas a asumir la postura arrogante de decir, no me la trago? Fine, no te lo tragues. Pero la única alternativa que tienes de perdón y vida eterna y contemplar la gloria de la resurrección, no solamente como hecho histórico, sino la resurrección tuya y mía cuando llegue el momento final, lo vamos a disfrutar si venimos a los pies de Cristo Jesús. Aceptamos como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Y Dios nos otorga el perdón y la vida eterna. Ven a los pies de ese Cristo y por favor no seas incrédulo. Jesucristo vive. Jesucristo fue levantado. Y tú serás levantado. Padre, te damos infinitas gracias por esta historia que has preservado. Pasaron muchos siglos y todavía hoy, Señor, repican las palabras de aquellos hechos. Gracias, Señor, por no haber terminado la historia en una cruz, sino que cruzaste ese día de silencio y de quietud, para silenciar el pasado y abrir, Señor, las puertas del futuro, de la esperanza, del amor de Dios.
la compasión de Dios. Señor, sálvanos. Señor, te aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Ayúdanos, por favor. Te necesitamos. Remueve la gran piedra que nos separa de ti, el pecado, para que podamos darte gloria y honrarte como hicieron estas 3 mujeres. Si hay alguien aquí, Señor, que todavía no ha dado ese paso de fe, de aceptar el regalo precioso de la salvación, que es totalmente gratuito en Cristo Jesús, yo te ruego que a través del Espíritu Santo toques el corazón de o las personas, inclusive los que nos están escuchando a través del canal. Te imploro, Señor, que a todos los bendigas, pero especialmente a los que todavía no te conocen, si escuchan este mensaje. Este es el mensaje que se convierte en tu llamado. Tú, Señor, eres el embajador del cielo que traes este mensaje para quienes te necesitan. Remueve la gran piedra y levántanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.